Las tormentas solares son emisiones de plasma. Una de las primeras y más fuertes tormentas solares ha ocurrido el 13 de marzo de 1989. Fue una explosión que afectó Canadá. Se produjo un gran apagón en el área de Quebec, se paralizó la red eléctrica y se produjeron pérdidas de millones de dólares. Y gran parte de estos sucesos habían sido predecidos por los mayas. Ellos decían que Hunahpu, el centro de la galaxia, iba a despertar a Kinich-Ahau, el ojo del sol, y este a su vez despertaría a cada uno de los humanos, dándoles la posibilidad de recordar, activar conciencia de divinidad. Pasar de la era de Piscis a la era de Acuario es pasar de lo humano a lo divino. Platón nos decía: sois dioses y lo habéis olvidado. Y Jesús reafirmaba: yo soy el camino, la verdad y la luz. Sois hechos a imagen y semejanza de mí. Sed santos porque yo lo soy. Sed divinos porque yo lo soy. Entonces, somos el camino entre lo humano y lo divino, y nuestra misión es hacer el camino entre la vieja y la nueva era. Hablo como astróloga y asumo la misión desde este conocimiento, desde esta ciencia. Pero no solo los mayas predijeron ese futuro. En el Apocalipsis nos muestran el camino o el puente entre las dos eras. ¿De qué forma? Con una figura como la de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y qué son los 4 jinetes del Apocalipsis en esta era? Pues son los 4 paradigmas de la humanidad. El poder, la política. El tener, la economía. El saber, la ciencia. Y el deber, la religión. Son las 4 fuerzas que unen o separan a la humanidad. Cada ser humano tiene que trascender estas fuerzas para poder cambiar de era. Llegar a la nueva era depende de seguir lo que nos enseñó Cristo, Buda, Lao Tse, los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios, en fin. Seguir unos preceptos como preparación de la conciencia, caminos que nos abren la capacidad para acceder a los recuerdos que se han olvidado. Quienes elegimos encarnar en este tiempo, sabemos que estamos obligados a tener conciencia de la elección. El sol, tal como lo predijeron los mayas, se encargará de hacernos recordar lo que hemos olvidado. ¿Y entonces qué viene a hacer Urano? Urano llega para dar una señal del final de los tiempos, mas no viene a corroborar el mensaje del Apocalipsis de los cristianos, ni de la Torá de los israelitas, ni del Corán de los islamitas. Urano viene a anunciar un final, un momento de evolución de la conciencia que implica un cierre definitivo de ideas frente a los pensamientos y creencias que se han ido tejiendo en torno a la historia de la humanidad. No necesitamos recordar a fondo la influencia de Urano en el despertar de las masas, en los cambios de conciencia y las luchas por la razón que ha tenido la humanidad para entender que ese gigante que aparece de pronto, que se deja ver y observar por medio de un gran telescopio, trae consigo la necesidad de entrar más profundamente en la búsqueda del conocimiento. Pero no del conocimiento de la historia, sino del conocimiento del espíritu. Urano nos trae el conocimiento y la certeza de la multidimensionalidad del ser. Cambia completamente todo concepto de las relaciones sociales, culturales, religiosas, de amistad o de pareja. Los seres que se han convertido en bandera tienen un pensamiento y filosofía de la vida que les permite tener un sinnúmero de relaciones importantes que hacen posible el término de relaciones multidimensionales. Las generaciones de los años 40, 50, 60 en adelante tuvimos que sostener los grandes cambios que se presentaron en el planeta. Generaciones puentes, las llamo yo,
porque fuimos las generaciones que tuvimos que poner el pecho para romper con todos los paradigmas establecidos por unas sociedades miedosas e inflexibles, enfocadas en la evolución basada en estructuras materiales más que en las condiciones del planeta, del ser humano y de todos los seres vivos que lo habitamos. No es casual que el mismo año del descubrimiento de Urano y tan solo unos años después, Immanuel Kant haya presentado al mundo su obra Crítica a la razón. No es casual que un escrito basado en la filosofía y estructura del pensamiento se hayan vivido como una amenaza, hasta el punto de generar una serie de condiciones amenazantes para quien fuera encontrado leyéndola o se aferrara a esas formas de pensar. Este es el primer indicio del gran rompimiento que viene a ser Urano, y tenía que ser así. ¿O de qué otra forma puede el hombre empezar a crear lo imposible si su razón está atada a convencionalismos religiosos, sociales y culturales? Esta fractura tenía que darse desde la base, el pensamiento. ¿Y qué cambios trae Urano? Hasta la aparición de Urano, el regente de Acuario es Saturno. Aparece Urano y en este caso, el hijo es desplazado por el padre. Se deja ver Urano en este momento de la humanidad para mostrar un camino que se ha mantenido oculto por miles de años. Recordemos en la mitología el origen de Urano, ya que siempre en el trasfondo mitológico nos encontramos con las figuras arquetípicas que señalan el rumbo de la historia y de la evolución por encima del mito. El mito viene a enseñar la forma de interpretar las señales para que en algún momento podamos actuar de acuerdo a las señales, superando el mito y el arquetipo que representa. Urano en la mitología romana es Caelos, es hijo y esposo de Gea, la madre tierra. Como hijo es concebido por su propia madre sin participación masculina. Gea surge del caos, existe antes de cualquier dios. Se entiende como el origen o lo que da inicio al cosmos como sistema ordenado y armónico. La poderosa Gea se crea a sí misma y en sí misma, y su ser masculino se crea en Urano. Con su masculino Urano engendra a los cíclopes, a los hecatónquiros, los titanes y las titánides. Reproduce en sus creaciones el caos que la origina, la recrea y al mismo tiempo la asusta. Hace cómplice a sus otras creaciones, los titanes, para deshacerse de su propia creación, la más poderosa y la que la posee, Urano. Es Saturno, Cronos, el hijo que hace la tarea solicitada por la madre. El objetivo era restablecer un orden para la madre tierra. Sin embargo, la sangre y el semen de Urano engendra otros seres y de los testículos arrojados al mar nace Afrodita. Ese anhelado orden se transforma en otra cualidad del mismo caos. Ya castrado, Urano ocupa su lugar en el cielo y allí permanece tranquilo y apacible. Saturno ocupa un lugar privilegiado en el Olimpo hasta que es destronado por su hijo Zeus. Ahora pongamos esta historia en la historia del mundo. Los mitos son formas de contar los sucesos relevantes para que sean tomados por la humanidad como ejemplo y señal de los ciclos que vienen. Ciclos que aparentemente se cierran. Sin embargo, lo que vemos es que se repiten con las únicas modificaciones que dan los avances y estragos del tiempo sobre el planeta. El mito hace ver un mundo de ilusión, de fantasía, que bien puede ser producto de la composición del inconsciente o acomodado de realidades vividas por el inconsciente colectivo. Podemos ver en este instante, detenernos y observar en paralelo el mundo hoy y el mundo hace 3.000, 2.000, 1.000, 500, 100, 50 años. Las diferencias solo están en lo que llamamos evolución, pero las semejanzas están en la esencia del desarrollo de la vida a través de los tiempos. Solo veamos unos pocos puntos y relacionémoslos con los personajes mitológicos en los que se basaron los antiguos. Mercurio, Hermes, el dios de la comunicación, el ágil, veloz y astuto. En un planeta en el que las distancias y las posibilidades de trasladarse estaban sujetas al clima, a los animales como medios de transporte
y al azar se necesitaba agilizar las comunicaciones con conocimiento y velocidad. En el siglo XXI, las distancias se acortan gracias a la velocidad y al conocimiento de las comunicaciones. Así nace Mercurio en la comunicación, veloz por microondas. Diosa de la belleza, de las artes, de las flores y de las aves, el amor y la pasión, el prototipo de la mujer, el hombre y la seducción. Los lineamientos de las relaciones han cambiado, pero seguimos utilizando la belleza como arma de poder y seducción. Marte, Ares, el dios de la guerra, el símbolo de la agresión y la pasión, el prototipo del macho, de lo masculino, del sexo por el sexo. Antes los hombres peleaban cuerpo a cuerpo, hoy los hombres dirigen estratégicamente armas nucleares. El Marte de la guerra está en cada inteligencia, creando desde la energía contenida en su interior. Júpiter, Zeus, el todopoderoso dios de dioses, el justo, el médico, el poder detrás del trono, el más fiel entre los infieles, el amante esposo y el protector de los amantes. Los parámetros de la justicia han cambiado a lo largo de la historia del mundo. Y a pesar de los avances de pensamiento y tecnológicos, los juicios del ser humano contra el mismo ser humano son los más destructivos. No hay justicia universal permanente. La justicia divina pregonada por cada religión se ejerce con efectos discriminatorios. Hay miles de víctimas de toda clase de juicios incoherentes por efectos de la raza, la religión, la nacionalidad, el idioma, las clases sociales, económicas y culturales. Los sistemas de salud se preocupan cada vez más por la enfermedad que por el ser humano en sí mismo. El médico interior de cada uno de los seres humanos aún está en las entrañas del Padre Saturno esperando de Júpiter la hora de luchar contra el Titán para liberar a todas las víctimas de esos poderes que no quieren ser destronados, los poderes del dinero, de la autoridad, de la ciencia y de la religión. Y es a partir de este arquetipo donde deben empezar los cambios de los grandes paradigmas de la humanidad. Saturno, Cronos, el castrador, el devorador de niños, el eterno dictador, el hijo defensor de la madre y el padre temeroso del poder de los hijos. ¿Cómo lo vivimos en esta era? Vemos cómo los grandes poderes, las iglesias, los gobiernos, la ciencia, el dinero, están siendo cuestionados. Salen a la luz abusos de autoridad traducidos en abusos sexuales contra niños, obligados a guardar silencio por físico miedo. Las confesiones son esos hijos de Saturno vomitados a hablar y hacer justicia. El agresor pretende conservar su poder sobre el mundo a través del miedo, pero hoy está en vías de ser destronado. Aún tienen que liberarse muchos abusos de toda índole para que el augurio se cumpla. Después del nacimiento y muerte del Cristo, el cristianismo se impone oponiéndose a cualquier otra creencia. A nombre de las religiones se han generado los actos de violencia más atroces: cruzadas, inquisición, quemas, decapitaciones, violaciones, pueblos enteros arrasados, niños, mujeres enfermas, aniquilados por su género o su condición, como si la creencia de un Dios todopoderoso se apoderara de cada uno de sus fieles y les diera el poder de imponerse y hacer justicia en su nombre, poseyendo a cada uno de los ejecutores. Urano, Caelus, el poder que cubre todo sobre la tierra, domina y crea sin restricción sobre lo femenino hasta que llega la restricción, la castración. Tiene otra oportunidad de crear lo opuesto a los seres que él mismo tuvo que encerrar en el inframundo, y es la de crear en medio de la destrucción de sus órganos antes de caer en lo profundo del océano, y como una oportunidad de conciencia, a Venus como la espuma del mar, con la espuma de Océano, otro de sus hijos, el Titán hermano de Saturno. La destrucción y la creación, para comprobar que después de un principio siempre hay un comienzo, después del caos siempre viene la luz. Venus, la representación opuesta a los monstruos que había creado anteriormente. Urano está en el cielo, quieto, inmóvil, como observador, guardando su poder dormido, haciendo conciencia para despertar en el momento propicio y manifestar el equilibrio adquirido durante millones de años de calma. Se deja ver en el firmamento cuando la humanidad llega a un punto en el que los cuestionamientos morales, religiosos y los dogmas empiezan a pesar sobre las conciencias enjuiciadoras de los grandes jerarcas religiosos que han pretendido exterminar seres portadores de conocimiento. Así lo cuenta la historia al relatar la época de la Inquisición,
que se vive en 3 periodos. La Inquisición medieval en Francia, la Inquisición estatal en Aragón, la Inquisición española y portuguesa y la Inquisición romana. La verdad es que todas las inquisiciones tomaron como víctimas seres humanos, animales a quienes se acusaba de brujería. El conocimiento se identificó como subversión y se castigó dándole el atributo de brujería. Se le atribuían poderes infrahumanos venidos del inframundo. Los homosexuales, los blasfemos, los adúlteros, especialmente las mujeres, eran satanizadas y la mayoría de las veces condenadas a muerte. El fuego se convirtió en el elemento depurador de las conciencias. Urano se descubre en un momento de la humanidad en el que es necesario despertarlo de la quietud. Los fanatismos se apoderan de los poderes de la Tierra e impiden el desarrollo científico. Es necesario despertar la energía sexual, la energía creadora de Urano, para poder dar origen a nuevas ideas que generen nuevos inventos. El planeta tiende a destruirse a sí mismo por el miedo a la expansión de conciencia. Los seres humanos se autodestruyen, procrean a través de una sexualidad temerosa de ser vivida como energía de creación y de vida, y después se eliminan por el mismo temor a la energía de la muerte, que finalmente es la misma energía sexual, como castigo divino y a la sentencia por utilizar los actos creativos, el sexo, para generar vida y crecimiento. En la carta de la noche del descubrimiento de Urano en Bath, Inglaterra, vemos la oposición de Urano a Marte y Saturno. Una oposición que deja ver la lucha y la energía necesaria que se tuvo que generar para sobreponer un aparato extraño, novedoso, inusual, que mostrara en el cielo un objeto aún más lejano y poderoso que Saturno. Un planeta que, aunque no se dejaba ver, sí se hacía sentir en la alteración que ejercía sobre la órbita del planeta que le precedía. Un planeta que trae una energía contenida que viene para ser puesta al servicio de la ciencia, para ser utilizada como una fuente de poder creador. Y vemos en la carta de este hombre, William Herschel, que descubre a Urano, vemos oposiciones, luchas y enfrentamientos que tiene que dar consigo mismo para generar los grandes cambios que tiene como misión generar para el mundo. Urano fue visto por el ojo humano desde antes de su descubrimiento. Hasta ese momento era considerado como una estrella. El mismo Herschel lo llegó a considerar un cometa. Esta observación se llevó en varios meses y sirvió para determinar el movimiento de Urano y compararlo con el comportamiento de las estrellas fijas. Utilizó un telescopio diseñado por él mismo. Urano viene a transgredir las normas, viene a cambiar los esquemas, las manifestaciones de afecto, la caridad, la gratitud, las creencias religiosas, las formas de expresión del amor y a pasarlo a una forma acuariana donde predomina el pensamiento, las formas científicas con movimiento acuariano subversivo. Con el descubrimiento de Urano empieza también una revolución tecnológica. Después de este descubrimiento por medio del telescopio perfeccionado y con unos lentes más poderosos, unos años después se descubre a Neptuno. ¿Y qué fue lo que hizo Herschel para llegar a descubrir y concluir que Urano no era un cometa ni una estrella fija? Pues no fue ni más ni menos que transgredir las normas, unas normas físico-cósmicas que lo llevan a ampliar su visión del universo, primero en su pensamiento y después con un aparato que le transforma físicamente la capacidad de su visión, un telescopio. Después del descubrimiento de Urano, vienen una serie de sucesos, lentos al principio y vertiginosos en los últimos años. Los procesos evolutivos que trajo Urano primero se vieron en los cuestionamientos filosóficos. Uno de los acontecimientos que marcan un hito en la historia de los procesos de pensamiento del planeta son los planteamientos de Immanuel Kant, que se quedaron plasmados en la crítica de la razón pura. Urano llega para ayudarnos a trascender. Hablar de trascendencia significa hablar de superación y superioridad en una época, en 1781, en la que los dogmas religiosos eran motivo de respeto absoluto, so pena de excomunión y pena de muerte. La metafísica como ciencia entra a superar el principio de causalidad y el saber científico. Los descubrimientos se convierten en sucesos que nos muestran las señales que atender para estar listos a dar los pasos evolutivos.
El cuerpo se tiene que adaptar energéticamente a los movimientos que trae Urano. Urano rige el sistema nervioso, un sistema que se tiene que fortalecer para entender y estar listo para vivir los grandes cambios que transforman la alimentación y dan un vuelco a los procesos alimenticios. El cuerpo humano se transforma y permite ser explorado. La medicina, hasta ese momento enmarcada dentro de grandes secretos, se abre a nuevas formas de aprendizaje con el diseño de aparatos que permiten ver el interior cada vez con mayor claridad y precisión. Los rayos X en 1895 son descubiertos por casualidad por Wilhelm Conrad Röntgen, científico alemán. Hay una larga lista de todos los diseños que se han generado, tanto radiológicamente y por emisión de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, está el ecógrafo, la tomografía axial computarizada. En el tema de las cirugías, hoy se hacen grandes y pequeñas cirugías gracias al aporte de la mecánica cuántica a través del rayo láser. Pero qué decir de Urano transformando para fortalecer y proteger el cuerpo a partir de descubrimientos como la vacuna y la penicilina. Y Urano en el descubrimiento de la estructura del ADN y el genoma humano, en la genética donde se definen las leyes de la herencia. ¿Acaso no vemos su presencia en la clonación de la oveja Dolly y los embarazos in vitro? En el campo de la química y la física se aceleran procesos que llevan a estructurar la tabla periódica de los elementos, las leyes del electromagnetismo, los experimentos de la electricidad, hasta llegar al invento de la bombilla y en la actualidad a la utilización de la energía del sol. Y entrando en el siglo XX, nos encontramos con la teoría de la relatividad, que viene a resolver la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo, profundizando en los conceptos de campos, partículas, magnitudes físicas, etc. El avance de la ciencia se basa en el esfuerzo y la inteligencia de grandes hombres que utilizan su cerebro como grandes centros de cómputo y, por qué no decirlo, son estas inteligencias las que dan las bases para desarrollar las primeras computadoras. El cerebro contiene unas proporciones de almacenamiento, de memoria, que aún no han podido ser utilizadas por ningún ser humano en el planeta Tierra. No existe, no ha sido creado aún ningún procesador de tanta perfección como el cerebro humano. Se ha trabajado en aumentar la capacidad de comprensión y unificación de los dos hemisferios cerebrales, aumentar la capacidad de memoria que puede llegar a almacenar un cerebro. Se aumenta la capacidad física por medio de programas que ejercitan el cuerpo para hacerlo entrar en un campo de mutación necesario para que las futuras generaciones resistan la frecuencia vibratoria de un planeta que se moverá con la energía del pensamiento y la liviandad del cuerpo físico. Nos encontramos frente a un cuerpo cambiante, un cuerpo que día a día se transforma como si quisiera saltarse los años de evolución necesarios para llegar a las mutaciones. La astrología entiende el cuerpo desde los esquemas de Urano y comprende cómo empezó a adaptarse a esta nueva era. Por eso damos una mirada a la androginia, la bisexualidad, la homosexualidad, la heterosexualidad, asexualidad, los seres transgénero, los tatuajes, piercing, cirugías, los hombres metrosexuales y las mujeres obsesionadas con la independencia y la imagen de belleza basados en un estereotipo puramente acuariano. Cuando el planeta en su programa cósmico entre de lleno en la era de Acuario, las leyes universales, en cuanto a las normas políticas, sociales, religiosas y espirituales, habrán tenido que transformarse en su totalidad, y son los seres de las generaciones del siglo XXI y posteriores las que están llamadas a sostener ese cambio. Son los seres que estén preparados los que entrarán en la era de Acuario. Tenemos que analizar los seres que están llegando y la inteligencia que traen. Son niños y niñas con una inteligencia superior. Al no tener patrones de identificación, los han clasificado dentro del espectro autista. Son seres que se concentran casi en su totalidad en sus procesos de conocimiento y memoria y se ven como seres desadaptados porque no encajan dentro de un modelo de humano normal como lo consideramos hasta el momento. Los han clasificado dentro del síndrome de Asperger. Pero no solo los seres de este siglo son los llamados al cambio. Los nacidos en el siglo pasado
desde los años 50 en adelante, jugaron un papel importante, no solo dentro del rapidísimo avance tecnológico, sino como sostenedores de los cambios necesarios en los modelos sociales, morales, religiosos y culturales, necesarios para aceptar y entrar dentro de un mundo que se dispone a evolucionar, aún en contra de la resistencia a la evolución de los conceptos y los cambios en la vida cotidiana. Tenemos que reconocer los aportes no convencionales que se hicieron en el nivel de la música, por ejemplo con los Beatles, los Rolling Stones, Elvis Presley y muchos otros grupos. Cambios en la estructura musical que van acompañados de cambios en la imagen y en el comportamiento y en la utilización de sustancias que llevan a estados alterados de conciencia. Se generan comportamientos que invitan a la transformación de los roles familiares. En cuestiones de género se despierta la necesidad de la lucha por la igualdad, primero hombre-mujer, y a medida que han pasado los años esta lucha está incluyendo a las minorías, tanto sexuales como raciales y sociales. Hoy podemos ver en muchas sociedades el respeto por las diferencias frente a estas nuevas estructuras familiares y sociales incluyentes. Urano nos trae el conocimiento y la certeza de la multidimensionalidad del ser. Es a partir del primer vuelo del hombre que la humanidad empieza a crear y a creer en otras posibilidades de comunicación. Llegamos a la comunicación inalámbrica, a lograr las comunicaciones a través de los movimientos del cuerpo efectuados por medio de la energía del pensamiento. Hasta ahora todo esto lo hemos visto como ciencia ficción, pero sabemos que estamos cerca de lograr una frecuencia vibratoria que nos permitirá movernos en el espacio con este cuerpo sin otro vehículo diferente y movido únicamente por la voluntad. El nuevo siglo nos lleva a entender y vivir el sexo como una expresión y no como una condición que ata, como un acto creativo y no como resultado del instinto. Deslices, encuentros inconexos, multidimensionales que llevan a entender la energía sexual como energía en movimiento que permite la expresión de la sexualidad sin compromiso, liberación de energía necesaria para crear la vida, para encontrar los puntos de motivación. Es el resultado de siglos de evolución. Es en un momento en el que la sexualidad no encierra compromisos ni ataduras. Urano se constituye en el puente entre la astrología antigua y la astrología moderna. Urano rige la astrología y se hace evidente en un momento en el que el puente se empieza a vislumbrar, un puente que tenemos que pasar, queramos o no. ¿Cómo lo estamos pasando? Las generaciones puente, años 40, 50 y 60, somos los sostenedores de los grandes cambios. Nos enfrentamos sin mucho conocimiento, pero con un impulso salido de la fuerza del inconsciente y sostenido por el poder de la fuerza del colectivo, a propiciar un caos tan importante que generó los más grandes y vertiginosos cambios y avances científicos, tecnológicos, médicos, espirituales y morales necesarios para entrar en la era de Acuario. Gente que se salió de toda norma, enfrentándose a la crítica, a la sanción social y moral, para poder instalar nuevos conceptos al interior de la sociedad y de las pequeñas células como la familia, para preparar un terreno que permita ahora y en el futuro próximo la entrada de tecnologías mucho más avanzadas que las que conocemos hasta el momento. La generación bandera, años 80, 90 y 2000, es la gente uraniana de hoy que con su pensamiento y filosofía de la vida pueden tener un sinnúmero de relaciones importantes que dan origen al término relaciones multidimensionales y hacen posible el cambio de todo concepto en las relaciones sociales, sexuales, culturales, de amistad y de pareja. Urano nos trae la revolución sexual y no podemos dejar de observar cómo la astrología se enfoca en un nuevo esquema de valores y trabajo kármico que viene con la lucha de las mujeres por la igualdad de género, a entender y vivir la sexualidad como una expresión y no como una condición que ata, sino como una experiencia, un acto creativo, y no lo acepta como un acto instintivo. Evalúa el resultado de siglos de evolución en el momento en el que la sexualidad empieza a existir sin compromisos ni ataduras. Entiende la energía sexual como energía en movimiento. Se permiten encuentros
deslices inconexos que son expresiones de la sexualidad sin compromiso como manifestación de la liberación del ser. Liberación de energía necesaria para crear la vida y para encontrar los puntos de motivación. Para ver, interpretar y vivir la astrología moderna es necesario escuchar el corazón, confiar en los procesos cerebrales, activar las conexiones y los programas existentes a nivel de la esencia y los cuerpos sutiles. Es necesario entender los movimientos energéticos entre el cuerpo, el pensamiento y la esencia. Nos basamos en la información que nos dan las cartas de niños genios, de adultos entregados a la búsqueda y expansión de conocimiento cósmico, a los encuentros entre acuarianos de las últimas 4 generaciones. El viaje del espíritu. El principio. Todo es caos, oscuridad, hasta que el espíritu se divide en el infinito universo. Se forma el alma, la esencia, desciende. Una parte se queda en el segundo universo y la otra baja para encarnarse. Los recuerdos se quedan protegidos en el infinito. Entran algunos velados en el mundo del pensamiento y la materia. Una parte de la materia está conteniendo el conocimiento velado. Se integran el alma y la materia para el viaje del espíritu por medio de los sentimientos, las relaciones, el arte, las posesiones. Juegan con los deseos, las pasiones por medio de la energía sexual. La materia se debate entre el amor, los sentimientos, el deseo y la pasión. En este punto, el alma ha viajado y entra en un espacio de receso. Espera el momento de actuar para elevar el alma sobre la materia. Y Saturno se ha puesto en su lugar. Júpiter, la expansión, toma su lugar, abre el camino del alma para crear el puente y acceder a la expansión de conciencia. El alma de Júpiter viaja a colocarse al lado izquierdo, en el centro entre la materia de Júpiter y Saturno, la misma materia. Y el alma de Saturno viaja a colocarse al lado derecho de la materia. Las dos almas y media materia, la parte horizontal, forman a Piscis. Dos medias lunas en direcciones opuestas. El espíritu dividido en dos almas atravesadas por una parte de la materia. El alma separada entre la parte espiritual y la instintiva. Los dos hemisferios cerebrales actuando por separado, pero queriendo estar unidos. La lucha entre el dar y el recibir, entre el sí mismo y el otro. La lanza que los atraviesa es el puente entre los dos hemisferios, entre la razón y la intuición, entre el servicio, el otro, el amor a sí mismo y el yo. La materia dividida entre lo terrenal y lo sutil, entre lo sexual instintivo y lo sexual creador. El puente es una invitación a elevar la conciencia, a no descender a la búsqueda de lo terrenal bajo, a atender las enseñanzas de los maestros. La materia en disolución. En medio de Piscis se introduce la otra parte de la materia. Y así se forma el puente que permite primero el paso del alma para regresar a casa. Urano. Dos medias lunas en direcciones opuestas, reencarnaciones del alma. Las divisiones del alma unidas por el puente de la materia, sobreponiéndose al espíritu. Urano llega a convertirse en el puente que une el alma dividida de la era de Piscis y a convertirse a sí mismo en el puente para que ascienda la conciencia, el espíritu. Es el cuerpo en su totalidad, la materia la que permite que cada humano llegue a la era de Acuario. El alma transita primero el puente en la lucha para desprenderse de la materia, estados alterados de conciencia.
Plutón es el símbolo del espíritu que ha viajado a través de la conciencia y trasciende la materia, y el alma recordando a través de la activación del inconsciente todos los conocimientos del infinito que han estado velados. Utiliza la energía sexual como combustible que impulsa desde el acto creativo e intuitivo el espíritu hasta su destino final.